Entonces cuando pasen por acá, estén muy pendientes porque de prueba a prueba se los van engatusando. Amigos, bienvenidos a la segunda parte de nuestro paseo por Estambul. Si aún no han visto la primera parte, los invito a pasar por mi canal y verla antes de continuar con este video. Así no se estarán perdiendo de ningún detalle. Y ya saben, no olviden compartir este video, suscribirse y activar la campanita para que estén al tanto de todo lo que se viene. Que disfruten el recorrido. Acabo de salir del barbero y déjenme decirles que ha sido la mejor experiencia que he tenido. Al principio estaba dudoso porque uno se deja llevar a veces por la fachada, pero ese chico es todo un profesional. De verdad estoy muy contento con los resultados. Miren cómo quedó. Lo que sí es lo del masaje en la cara, lo de la limpieza, lo de la cera, lo del lineado en la barba. Todo eso por 600 liras, que es un aproximado de $20. Todo eso. Y los masajes, el lavado de cabello. Más arriba, cerca de Taksim, pregunté, y también por donde están las mezquitas, pregunté y me estaban cobrando 800 liras. Pero solo era corte y cabello. Este chico hizo masaje, cera, hizo todo, absolutamente todo por 600 liras y aquí es donde vienen los turcos. Amigos, bienvenidos de vuelta. Estamos en Estambul, estamos recorriendo y lo que les estoy mostrando es la calle de Taksim temprano. Sigamos recorriendo y vamos a la Torre de Galata. Le vamos a contar su historia, le vamos a mostrar cómo se ve, qué se hace allí. Vamos a subir todos los detalles más adelante. Cuando vienen bajando de Taksim hacia Galata Tower, van a ver este espacio que se llama San Sebastián Cheesecake. Los mejores cheesecake de todo Estambul. No dejen de probarlo, miren esto. Señores y señoras, con ustedes Galata Tower, la Torre de Galata. Su historia, la siguiente. Torre de Gálata. Originalmente construida por los genoveses en 1348 como parte de sus fortificaciones, esta torre de piedra fue usada como faro, prisión e incluso observatorio. Desde su cima se tiene una de las mejores vistas del Cuerno de Oro. Fue aquí donde Hazarfen Ahmed Çelebi, según la leyenda, se lanzó con las alas de madera para cruzar el Bósforo volando. Una historia que mezcla ciencia, leyenda y mucha valentía. Y señoras y señores, con ustedes Galata Tower desde las alturas, mostrándole toda la vista. Cabe destacar que Galata Tower se encuentra en el continente europeo y lo que vemos allá es el puente Bósforo que conecta lo que es el continente europeo con el continente asiático. Esta torre ofrece una maravillosa vista. Hazarfen Ahmed Çelebi es uno de los personajes más curiosos del siglo XVIII otomano. Según los escritos del viajero Evliya Çelebi, este hombre estudió el vuelo de aves, construyó unas alas y en 1632 se lanzó desde la Torre de Gálata, planeando hasta Üsküdar, en el lado asiático. Aunque algunos dudan de la historia, otros la consideran real. Fue recompensado por el sultán y luego exiliado por temor a su inteligencia. Un pionero del vuelo que nació siglos antes que los hermanos Wright. Y ahora que estamos en Estambul y estamos recorriendo, claro que nos llegó visita, llegó mi hermano, llegó mi papá de visita. Y estamos recorriendo las calles de Estambul. ¿Qué te pareció la Torre de Gálata, primo? Excelente, una experiencia inigualable. Subió y bajó en 5 minutos. Yo no sé cuál fue la experiencia inigualable que vivió. ¿Cómo subió? Lo subieron en 2 minutos con un ascensor y lo bajó en 3. Experiencia inolvidable. No, de verdad increíble, la historia es única. La vista es la que vende. La vista es la que y no, vende. y la historia, tiene historia. Claro que si vienen para acá y van a comprar los tickets, solamente compren tickets, no compren los audífonos los audífonos esos chinos que te venden.
no sirven para nada. Compren solamente los tickets y con eso será suficiente. Amigos, nos encontramos en el Gran Bazar en Turquía, en Estambul, y aquí es el lugar donde venden cualquier cantidad de ropa, cualquier cantidad de bolsos, de chola, de cualquier detalle que ustedes estén buscando aquí lo van a conseguir. Pero lo que me sorprende es la imitación que hay de las marcas. Cualquier tipo de marca las consiguen aquí. Mira, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, todo lo que ustedes quieran lo pueden conseguir. La cuestión es que no es original, obviamente. Así que si recientemente tuvieron un amigo que ya está usando Gucci, Prada, Louis Vuitton o todas esas marcas, estuvo en Turquía, no lo sé, Rick, me parece falso. No, de relojes yo no sé mucho, pero miren esta imitación de Rolex en su caja y todo. De verdad que son unos avispas para imitar cosas. Yo me atrevo a decir que le ganaron a los chinos imitando marcas porque de verdad son muy buenas. Es difícil de detallar qué es imitación y qué es original. Obviamente por los precios sabes que nada de lo que están vendiendo aquí es original. Así se ven los mercados de especies. Amigos, bienvenidos a Wadi Estambul, uno de los centros comerciales más icónicos de Estambul. Aquí se los presentamos, qué venden, qué hacen, qué comen, todo lo demás y los detalles se los voy a mostrar a continuación. Bueno, mi gente, nos encontramos en Starbucks, Turquía, en el Wadi, centro comercial en Estambul, y estamos disfrutando un poco de lo que sería el café aquí en Estambul. Vamos a ver qué tal nos va, qué tal le disfrutan y veremos esto y mucho más. Aquí le llevamos el Starbucks que tanto ellos querían. Tenemos un strawberry, tenemos dos capuchinos y un macchiato caramel. Entonces vamos a ver cómo nos va desde Canadá hasta Turquía. Veamos si los Starbucks saben igual. Bueno, mi gente, hasta aquí llega la visita a este centro comercial llamado Wadi. Algunas de las marcas prestigiosas de Estambul yacen en este centro comercial. La verdad es que como nosotros estamos buscando más marcas turcas para comprar algo local, este centro comercial no es el ideal, pero sin embargo compramos nuestras cositas, nos gustó, caminamos, disfrutamos, comimos, tiene muy buenos restaurantes, tiene una bonita vista, área de fumadores por todos lados. La verdad que sí vale la pena visitarlo, pero no es el mejor sitio para hacer una compra. Sigamos recorriendo Estambul y veamos. Nope. Otra de las experiencias que tienen que vivir si vienen a Estambul es ir a una agencia de turismo y rentar un ferry de esto, un puesto dentro del ferry. ¿Qué trae? Trae restaurante, trae arguile, trae show y te pasean por los 3 puentes del Bósforo. Bueno, ya nos montamos aquí en el ferry. Alguna de las experiencias fue que nosotros cuando llegamos nos quisieron sentar en una mesa en el medio y lo que hicimos fue pedir que nos sentaran en la ventana porque fue la experiencia que nosotros nos ofrecieron. Y a continuación aquí estamos en familia, mi esposa, mi papá, mi hermano. Y a continuación procedemos a ver sobre de qué trata esta experiencia. Y hemos decidido subir hacia la parte de arriba de lo que es el ferry para disfrutar un poco de este hermoso paisaje de Estambul. Mientras el ferry se aleja podemos ir apreciando un poco de lo que es la ciudad. Y a continuación vamos a proceder a ver el primer puente del Bósforo. Ellos en total son 3 puentes. De este lado tenemos el continente europeo y de este lado tenemos el continente asiático. Nope. Eso, amor.
No, no ve, no ve. Ese sí no ve. Y así acaba esta experiencia dentro del ferry, una experiencia única. ¿Qué te pareció, Emi? Lo disfrutamos, miren cómo estoy despeinado, bailamos, disfrutamos del show, comimos, subimos, vimos el puente. ¿Te pareció? Y de esa manera celebramos el cumpleaños de la Emisita, señores. Caminando un poco también por las calles de Estambul, estamos visitando las mezquitas. Ahora mismo vamos a la mezquita azul, la Sultán Ahmed, ya revisamos la de Sofía. Vamos a ir también al mercado de las especies, el bazar de las especies, también llamado como mercado egipcio, que es donde venden especies y entre otras cosas. Pero vamos a ir recorriendo y mientras voy recorriendo les voy mostrando. Ahora mismo estábamos en una de las mezquitas y nos dijeron que por favor nos saliéramos porque era hora de rezo. Entonces bueno, ya nos salimos y queda justo frente de lo que es el mercado de las especies y lo vamos a caminar y recorrer y se los voy mostrando. Algo que de verdad me encanta son estas frutas disecadas que venden y te hacen como un mix parecido a una bolsa de papa de todas las frutas disecadas que tú vas a encontrar aquí. Y todo eso sale como $2, $3. Pero es más sano, sin nada de artificial. Por ejemplo, esta es piña, esto es coco, pimiento, hay mango, naranja, limón, lo que ustedes busquen, todo está disecado así y te los preparan y te los ponen como en una bolsa. A few moments later. Mira, en el lugar en donde estábamos acaban de estafar prácticamente a mi papá y acaban de estafar a mi hermano. ¿Qué hicieron? Los engatusaron, los metieron en un local, en este local que les estoy mostrando. Les comenzaron a dar pruebas y que 100 gramos. Le hicieron una bolsa y les acaban de cobrar $180 aquí, en este local. Entonces cuando pasen por acá, estén muy pendientes porque de prueba a prueba se los van engatusando. Estamos viendo aquí que compró mi primo. Ajá, mira, un té de jengibre. Sí, un té único de Estambul aquí de jengibre, $200. Lo que venden en Caribe, en Caribe, $1. Vino de Venezuela, comprar jengibre aquí, $150. Esta bolsa le vendieron 4 conches coco, 2 mangos y una piña. ¿Cuánto? $60. $30 pues. Ya en el sueldo en Turquía completo son $400. La gente aquí no compra esto. Ve hasta el gato. Hola. Ahí está, Ahmed, enséñame las 3 conches coco que te vendieron por $180. Y un té de jengibre. Ahmed viene de Venezuela a comprar jengibre en Turquía. Nope. Ahmed, toca suey. Ahmed viene de Venezuela, el mundo del jengibre. Viene a comprar jengibre en Turquía, $180. Compró nada. Un té. Cuando estén en busca de las mezquitas para revisar las más icónicas y populares en Estambul, es la mezquita azul y la mezquita rosada. Una queda al frente de otra. Una se llama Sultán Ahmed y la otra se llama Sofía o Sofía. Un poco de lo que es la mezquita azul desde su plaza. ¿Por qué la mezquita azul? ¿Por qué la llaman así? Por sus cúpulas azules, por su mármol.
Y la verdad es que cuando yo vine en invierno, no sé si era por el frío o por lo húmedo, esto se veía más azul de lo que se ve ahora mismo. Señores, y este es el sitio si ustedes quieren venir a fumarse un buen narguilé, pueden venir para acá. Un lugar icónico, un lugar tradicional. Si quieren fumar un buen narguilé, aquí comienzan con carbones naturales. Tienen los narguilés tradicionales que ustedes buscan y el mejor sitio para sentarse y fumar como un verdadero. Se los recomiendo. Los carbones naturales aquí, la salida, y estás frente de las dos mezquitas más populares, que es Santa Sofía y la Mezquita Azul. Bueno amigos, si nos encontramos en el Monumento de la República, que es la entrada hacia Taksim, en la Plaza Monumento de la República. De verdad, siendo casi las 12 de la noche, esta ciudad no duerme, señores. Ustedes pueden venir a las 2 de la mañana, ustedes pueden venir a la 1, ustedes pueden venir a cualquier hora y esto siempre va a estar así. Bueno amigos, para que después no digan que yo no lo intenté, se lo juro, lo intenté, quise volar el dron en Estambul y la verdad es que es muy complicado, sobre todo por el tema, ustedes saben, no puedo decir la palabra porque me pueden bajar el video, pero por el tema de las situaciones políticas y problemas y la gente mala queriendo volar dron para hacer cosas muy feas alrededor. Eso está netamente prohibido y cuando detectan un dron la gente está muy alerta. Se lo juro que cada vez que llego a un sitio que quiero volar el dron por seguridad, aunque puedo despegar porque me dan la autorización, voy y pregunto a la policía porque me lo advirtieron. Voy y pregunto a la policía y la policía me dice, mira, no en esta área, porque te lo van a mandar a bajar. Y no es que mandar a bajar, que viene un policía y me dice, señor, por favor, amablemente baja el dron. No, lo desconectan y pum, abajo. Acabo de hablar ahorita con uno, me ayudó Mert, my friend Mert. Mert, what did the police say? It's restricted. So dangerous. And my advice to you, don't take risk. Okay. Please. Thank you, Mert. Dice que es muy peligroso volar el dron en el área y que su consejo para mí es que no tome el riesgo porque la verdad es que no vale la pena por el mal rato que me van a hacer pasar. Primero puedo perder el dron, segundo va a llegar la policía y me va a decir por favor acompáñame, yo no sé cuánto tiempo voy a estar y bueno, listo. Nos quedamos sin tomas de dron en Estambul, mi querida gente. Para mí es muy importante llegar a cualquier ciudad y tratar de llevarme ese bonito recuerdo en unas tomas de dron, pero no va a ser Estambul. Me pasó lo mismo en Roma. Bueno, nada, pero también tengo muy buenas tomas por allí con esta cámara. Las entradas de seguridad, cada vez que entra a un sitio tienen sus entradas de seguridad. Nosotros estamos saliendo ahora mismo de lo que sería el metro. No sé cómo funciona esto, nuestro amigo Mert nos va a ayudar. Mert, how does it work? A continuación estamos a punto de proceder a ver cómo son o cómo es el metro aquí en Estambul. Mira, lo que a mí sí me sorprende es que un metro tan grande como el de Estambul, la única salida hacia la superficie, por lo menos en esta estación, que es estación universidad, sean por medio de ascensores. De hecho, uno de los ascensores se acaba de dañar, no quiere subir y así estamos, tratando de ver cómo subimos. Y nuestra última mezquita es la mezquita de Suleimani, que esta sí me dice mi amigo que tiene una vista hermosísima hacia Estambul. Al montarnos desde allí, estamos llegando, esta es la mezquita, vamos a recorrerla alrededor, luego subimos a ver la vista hacia Estambul. Ya, se las muestro. Y obviamente algo que no se pueden perder si vienen a la mezquita Suleimani es salir a ver esta hermosa vista desde el Bósforo, donde podemos encontrar el Bósforo, Galata Tower, las mezquitas, el lado de Asia, el lado de Europa. ¿No me creen? Ya se los muestro. Eso que ustedes ven allá es lo que es la Galata Tower.
Tenemos el Bósforo nuevamente del medio, una hermosa vista que podemos presenciar desde la mezquita de Suleimani. Desde el otro lado tenemos Asia, tenemos la torre más alta de este continente. Aquí desde este lado podemos ver y presenciar de dónde salió el ferry que nos paseó en la noche por el Bósforo. Seguimos recorriendo el complejo social para ver qué hay por aquí, qué conseguimos. Lo que sí estamos viendo es que hay muchos lugares dentro del complejo, como una agencia de turismo, negocios, souvenirs, restaurantes, etc. Amigos, y cuando estén en la mezquita Suleimani hay un sitio para almorzar que no se lo pueden perder. Venden, la especialidad de la casa son caraotas blancas o white beans. Caraotas blancas las conocemos nosotros allá en Venezuela y se llama Ali Baba. Justo está frente de la mezquita Suleimani y es un lugar icónico que no pueden dejar de probar. Pueden pedir lo que ustedes quieran, pero si se sientan allí, pidan las caraotas blancas. Cuesta creo que $2-3, pero ellos son famosos por esto y la gente viene para acá solo a comer eso. Esta es la mezquita Suleimani y justo al frente donde están todos los restaurantes, este primer local se llama Ali Baba y no pueden dejar de venir a probar sus caraotas blancas, white bean. Se las voy a mostrar, son estas caraotas blancas, 160 Turkish lira, como $3, pero la gente viene nada más a comer esto. Miren todos los reconocimientos que ellos tienen aquí por este plato, así que no se pueden perder. Celebridades, chefs, todos han venido a comer en este sitio sus icónicas caraotas blancas. Seguimos transportándonos el día de hoy en metro y le estaba preguntando a mi amigo cuál es la mejor manera de comprar los tickets o qué se debe hacer, y su recomendación fue: compren siempre la tarjeta que cuesta 70 liras, que son aproximadamente $2, y luego ustedes lo que hacen es recargarla. Por cada vez que pasen la escanean y le quitan 20 liras, que es menos de $1 realmente. Entonces realmente sí vale la pena cuando lleguen a Estambul. Si van a estar en el área metropolitana, les recomiendo que compren la tarjeta 70 liras y luego por cada vez que la pasen cuesta 20 liras y ellos te ayudan a recargarla, y hay operadores o también hay máquinas que las puedes poner en inglés y las puedes recargar. Ya saben, aquí estamos esperando el metro. Mi gente, si están en Estambul no pueden dejar de probar las hamburguesas húmedas o wet burger, les dicen aquí. Les voy a indicar dónde es el local y lo que hacen. La verdad es que es como básicamente es como una cheeseburger. Es una cosa de otro nivel, de verdad se las recomiendo. Les voy a indicar dónde está, qué está ubicada y cómo está hecha. Lo primero que tienen que saber, tienen que ubicar la Plaza de la República, plaza en Taksim. Aquí está la entrada a Taksim. Esto que ustedes ven en la entrada de Taksim, buscan el Burger King, que es justo por acá. Después que ubican el Burger King van a ubicar este local que se llama Nisil Karal, algo así. Y ahí dice Wet Burger, hamburguesa húmeda. Miren, ya se los voy a mostrar. Hamburguesa húmeda, y son estas populares hamburguesas que están allí. Todo el mundo entra a comprarlas y de verdad que son muy buenas, ya las probamos. Miren. La gente compra de 2, la gente compra de 3, son muy económicas, son como comprarse una cheeseburger en, no sé, en McDonald's, pero son muchísimo mejor, 100% recomendadas, y no puede faltar su vaso de Irán. Estas son las populares wet burger o hamburguesas empapadas. Están empapadas como de pasta de tomate, tienen carne molida adentro, no tienen lechuga, no tienen queso, no tienen nada, absolutamente nada, pero son divinas. Y si quieren tomar algo, les recomendamos ayran o limonada. ¿Verdad, misita? ¿Qué tal te parecieron? Están divinas, muy buenas. Les tuve que comprar 2 más porque una no le fue suficiente. Ay, no. Y si estás caminando por Taksim no puedes pasar y parar por un Hafiz Mustafa, una de las franquicias más viejas de dulcería. Nosotros estamos deleitando un eknafe justo con la vista hacia Taksim Boulevard, y aquí está pasando la gente. Tenemos esta vista, el visita está aquí y nosotros Turkish coffee. Thank you.
Justo me lo acaban de servir. Un café turco con un knafe. A disfrutar. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado este video de Estambul. Espero que les haya gustado. Por favor no olviden en suscribirse, en darle like, en comentar, en activar la campanita, en darle todos los cariños posibles para así poder seguir creciendo este canal y seguir haciendo videos como estos. Nos vemos en un próximo video con un próximo destino. Chao, chao.